Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente nosotros aquí en este espacio, Puntos de Vista, agradecidos con Dios, con cada uno de ustedes por conectarse, por mandar sus mensajes al programa, por las llamadas que he recibido, donde manifiestan que les ha gustado este espacio, que les gustan los temas que hemos tratado, que sugieren otros temas que podamos abordar. Estoy muy contento con esa buena receptividad de cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada muy especial, se trata de Armin Martínez, desde la ciudad de Barranquilla. Muy buenas tardes, doctor Armin. Buenas tardes, doctor Armando, ¿cómo está? Excelente, gracias a Dios, muy contento de que pueda participar hoy del programa, de poder aprender de todos esos grandes conocimientos que tiene acerca de la salud. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí hoy como acompañante directa. Otras veces he estado como participante escuchando los temas que de ellos son muy atractivos, dejan mucha enseñanza, son muy didácticos. Entonces creo que es un espacio muy agradable y muy bueno para el aprendizaje. Bueno, me gustaría que se presentara, nos comentara quién es Armin Martínez. Bueno, mi nombre es Armin Martínez, soy economista de profesión, soy monteriana, pero vivo en Barranquilla hace bastante tiempo, desde que salí a estudiar. Sin embargo, en el desempeño de mi profesión fui ubicándome en el lado de la salud. Entonces, en ese vivir de la salud, que es muy interesante, entré en la parte de la calidad de la atención en salud. Entonces tengo algunas experiencias que puedo compartir esta tarde y espero que sean de mucha ayuda para todos. Excelente, muy bueno, porque eso de la salud es un tema fundamental. Uno puede tener mucho dinero, pero si le falta la salud, tiene bastantes problemas. O uno cuando requiere y encuentra un buen servicio, le va bien, pero si se encuentra con un servicio equivocado, ahí tiene bastantes problemas. Entonces es muy importante ese tema de la salud y muy bueno que hoy podamos compartir algunas herramientas que tenemos nosotros como usuarios y de cómo funciona nuestro sistema de salud en el país. Entonces, entrando ya en materia, la pregunta sería, ¿qué es el sistema obligatorio de garantía en salud? Bueno, el sistema obligatorio de garantía de calidad en los servicios de salud es la reglamentación que tenemos en el país para la prestación del servicio y de un servicio con calidad, que es el objetivo final. Si de eso hablamos, podríamos remitirnos a la Constitución Política. En su artículo 49 dice: la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Y dice: corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y también establecer la política para la prestación de los servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Entonces, desde la Constitución misma, el Estado está asumiendo su responsabilidad en la prestación de los servicios de salud desde el punto de vista o desde los principios de la universalidad, eficiencia y solidaridad. ¿De qué quiere decir esto? Que el Estado debe hacer cobertura universal de toda su población en cuanto a los servicios de salud. También dice allí mismo que el Estado reglamentará la normatividad que permita darle cumplimiento a este artículo de la Constitución. Es así, entonces, que esta Constitución, que es de 1991 hasta el año 2002, saca su primer decreto respecto a la reglamentación de la calidad de la atención, que es el decreto 2309. Sin embargo, apenas da como los primeros pasitos en la reglamentación de los servicios. Posteriormente,
ya un poco más organizados, en el año 2006 empieza realmente la organización del sistema obligatorio de garantía de calidad en los servicios de salud, el famoso SOGS, SOGCS. Y la primera norma que lo establece y lo orienta y que sigue estando actualizado es el decreto 1011 del 2006. Ese decreto establece que el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud tiene 4 componentes que son habilitación, PAMEC, acreditación y sistemas de información para la calidad. En cuanto a la habilitación, que sería el primer componente, esto, como dice su nombre, es obligatorio, sistema obligatorio de garantía de calidad. Sin embargo, de esos 4 componentes, hay uno que es voluntario todavía, que es acreditación. Es la puerta de entrada al sistema obligatorio, es habilitación. ¿De qué es la habilitación? Es el mecanismo por medio del cual las instituciones o profesionales independientes solicitan autorización al Estado, al gobierno, al Ministerio de Salud para poder prestar servicios de salud. ¿Qué motiva la creación del sistema obligatorio? Aparte de reglamentar la salud, es proporcionar seguridad a los pacientes en el proceso de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que estén lo mejor preparados para no causarnos daño como pacientes durante el proceso de atención. El Estado también establece en ese mismo decreto 1011 que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene la facultad de ir ajustando los estándares de calidad. Una vez las instituciones cumplan, entonces ellos ajustan, los ponen más estrictos y van subiéndoles el nivel. ¿Cómo funciona entonces la habilitación? La habilitación tiene sus propias normas, que es una resolución, actualmente es la 2003, pero antes estuvo la 1445 y ya se aprobó la 5995 que empieza a regir a partir de noviembre de este año. Fue aprobada en noviembre del año pasado y tiene un año siempre para que las instituciones se acomoden a las nuevas exigencias. Esta resolución de habilitación consta de 7 grupos de estándares. El primero, gestión del talento humano. El segundo, infraestructura física. El tercero, dotación y mantenimiento. El cuarto, medicamentos y dispositivos médicos e insumos. El quinto, procesos prioritarios. Sexto, historia clínica y registros asistenciales. Séptimo, interdependencia de servicios. Como vemos, empieza por el grupo de estándares de talento humano. ¿Por qué será que empieza por allí? Simplemente porque el recurso humano, las personas que son las que atienden a los pacientes, son las que pueden poner en mayor riesgo a un paciente durante su proceso de atención. ¿Eso qué quiere decir? Que si la institución que va a contratar profesionales de salud y personal técnico, tecnológico, que va a estar en contacto y en atención del paciente, tiene que verificar su idoneidad profesional. Punto clave de manera obligatoria. ¿Cómo se hace? La institución que va a contratar al profesional le verifica con la universidad, con el instituto técnico, con el tecnológico, con el SENA o con el lugar donde, la institución donde haya estudiado el aspirante, para verificar que realmente el médico sea médico, la enfermera sea enfermera, la psicóloga sea psicóloga, el bacteriólogo sea bacteriólogo, el auxiliar de enfermería lo sea, para que pueda desempeñarse sin correr el riesgo de que el paciente se vea afectado por una persona que no tiene la competencia para atenderlo. De hecho, en nuestro país han sido muchísimos los casos en que una persona se hace pasar por otra profesión sin tenerla. Pues pueden imaginarse qué pasaría si un bacteriólogo o una enfermera o cualquier otro profesional se hace pasar por médico
cómo sería la atención y el riesgo que podría correr ese paciente. Eso es fundamental, eso de la verificación de que esa persona efectivamente sí tiene esa profesión, porque lo hemos visto por las noticias, cuántas personas de pronto en municipios de pronto pequeños ejercen esa labor de médico y esa entidad pues permitió e iba a una o dos clínicas. Entonces eso es clave porque eso efectivamente protege al usuario cuando llega a una entidad, tener garantizado que efectivamente es la persona idónea la que lo va a atender. Así es muy importante. Pero no solo se limita a la verificación de la idoneidad profesional, sino que también dice, señores, deben capacitar a su personal. Es decir, crear un cronograma de capacitación durante el año para que este profesional y estas personas que atienden a los pacientes estén mejor preparados, estén actualizados, tengan una mayor competencia para atender al paciente. Y cuando uno habilita los servicios, la institución habilita los servicios, la Secretaría de Salud tiene que ir en un plazo máximo de 6 meses a verificar que todo lo que se dijo realmente se cumpla. Porque a la hora de ingresar información de los servicios que yo voy a prestar, puedo decir que cumplo todo. Entonces ellos obligatoriamente tienen que ir a hacer una auditoría de verificación de cumplimiento. Entonces esas son de las cosas que ellos piden. Y dicen, no solo es que se capacite, verifique que comprendió la capacitación. Y eso va desde los especialistas que deben hacer adherencia a las guías del ministerio para la atención de los pacientes. Entonces, es bastante difícil tomar a los especialistas, sentarlos, capacitarlos y evaluar que hayan comprendido y la necesidad que tienen de que ellos hagan adherencia a esa guía. Eso en cuanto al recurso humano. La infraestructura física, entonces le dice a uno desde dónde debe estar ubicada la sala de reanimación en el servicio de urgencia, cuál es la altura que debe tener el techo de los quirófanos para que la lámpara cielítica no esté tan cerca del paciente, no lo vaya a quemar. Todo lo que tiene que ver con infraestructura, que debe haber suficiente suministro de agua interno, así se haya ido el agua en toda la región, en todo el municipio, en toda la ciudad. Debe haber para el funcionamiento normal durante 48 horas. También las plantas eléctricas. Es muy riesgoso que en un momento dado en que un paciente esté abierto, le estén haciendo una cirugía de corazón abierto, se vaya la luz y no haya la entrada automática de una planta eléctrica que suministre el servicio para que el paciente no corra riesgo. Todo eso está definido en infraestructura. Y el seguimiento, por ejemplo, el almacenamiento de agua, hay que hacerle estudio de aguas con una empresa constituida que cumpla con todos los requisitos para que esa agua no tenga hongos, no tenga bacterias, no tenga microbios que vaya a afectar al paciente. Todo lo que tiene que ver, no se puede construir en laderas de las montañas, no se puede construir cerca de un río ni de un arroyo por lo que siempre sucede, que las inundaciones que pueden causar daño a la infraestructura y dañar al paciente y también a los colaboradores de la institución. Entonces, todo lo de infraestructura. En cuanto a dotación y mantenimiento, es la adquisición de todos los equipos que la misma norma le va diciendo, en urgencia y dependiendo el tipo de complejidad, porque hay complejidad de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de complejidad. Entonces, dependiendo de la complejidad, le va indicando qué equipos necesito en urgencia, qué equipos necesito en UCI, qué equipos necesito en cirugía, en hospitalización, etc. Entonces, nos dice, esto es lo que necesita. Pero además, debes hacer una ficha técnica o una historia a cada equipo. Y no solo debe llevar el nombre, la fecha de compra, la empresa, la marca, toda la información básica, sino que también debe llevar anexos como la factura de compra. Porque antes, y no sé qué tanto todavía pueda suceder, que cuando la Secretaría de Salud anunciaba que iba a hacer la visita de verificación y faltaban equipos, entonces el gerente de la clínica llamaba al amigo que era gerente de otra clínica, préstame tal cosa, préstame la máquina de anestesia, préstame el ventilador. Entonces, se montaba la hoja de vida y se le hacía el seguimiento como si se le hubiera hecho el mantenimiento. Entonces ya ellos se dieron cuenta de eso y dijeron, no señor,
usted me da la factura del equipo y hay que hacer un cronograma de mantenimiento de esos equipos y de calibración. Entonces, a ese cronograma también hay que ir anexando. Se le hizo el mantenimiento preventivo programado para marzo, hay que agregarlo allí. Y cuando ellos verifican que se haya dado cumplimiento a ese mantenimiento programado. Calibración de equipos, garantizar que los equipos estén bien, que las mediciones que hagan estén bien. ¿A quién se le hace calibración? A todos los equipos que hacen medición. A la balanza para pesar al paciente hay que hacerle calibración una vez al año. Y esas calibraciones son costosas. A veces cuesta más la calibración de la balanza que la propia balanza. Pero cuando se compra la balanza, igual hay que calibrarla, porque es la forma de que el médico pueda tomar una decisión basado en un hecho real. Cuando la empresa que se contrata para la calibración es una empresa que a su vez tiene unos equipos que deben estar habilitados y certificados por entes internacionales, ellos le dicen al prestador, vea, esa balanza ya no funciona. O sea, hay que demostrar que dimos de baja esa balanza. Ya no se va a utilizar más y hay que dejar evidencia de eso. Y así, todos los equipos que midan, los tensiómetros, los flujómetros, los tacómetros, los termohigrómetros, todo eso hay que hacerle calibración. Entonces, una inversión bastante grande, pero es para minimizar el riesgo de que se cometan errores en las decisiones que se toman porque la medición no sea la correcta. Ese caso que usted pone o ese ejemplo que pone de que ese gerente va y presta un equipo, realmente uno en la salud, es muy bueno que se haya implementado y que se esté implementando estos seguimientos a la salud, porque pasa que va uno a la clínica y no encuentra casi que ni el algodón. Entonces, habilitan a veces y cuando ya están prestando el servicio, eso prácticamente ni silla tiene. Entonces, qué bueno que se le haga un seguimiento tan estricto. Y lo que decía de la calibración es fundamental, porque qué daño se le puede hacer a una persona si de pronto le miden la presión y se la están midiendo equivocadamente y le recetan un medicamento equivocado o un peso equivocado y le mandan una dosis de acuerdo a un peso errado. Entonces creo que es bien fundamental que esas herramientas estén calibradas y que nosotros como usuarios podamos tener la tranquilidad. Yo he tenido la oportunidad de ir a clínicas donde uno ve que todo está funcionando perfectamente y uno llega tranquilo, pero también he ido donde otras que no funciona prácticamente nada y uno ahí ya siente el temor de que vayan a hacer algo equivocado. Entonces, muy interesante eso, que se haga un seguimiento estricto a las clínicas y que se cumpla con todos esos procedimientos porque eso redunda en un bienestar a todos los usuarios. Así es. Otro punto de los grupos de estándares que es muy, muy importante es medicamentos y dispositivos médicos. Eso es de suma importancia y ahí no solo regula el ministerio, sino que también el INVIMA. Y el INVIMA es supremamente estricto y lo digo por experiencia vivida. Muy rigurosos, sus auditores son terribles, puedo decirlo, son terribles. Entonces, ¿qué hay que demostrar allí? Primero, que el medicamento, la norma nos dice, tiene que hacer un listado básico de medicamentos de acuerdo a un histórico y a un grupo de patologías, o sea, un análisis epidemiológico, y con ese listado empezar a adquirir. Entonces debe haber procedimientos de selección, procedimientos de adquisición, procedimientos de recepción del medicamento y los dispositivos médicos, procedimientos de almacenamiento y de control de temperatura, humedad y cadena de frío. Hay medicamentos que requieren cadena de frío y el medicamento dice de 0 a 8 grados. Entonces, las neveras, los refrigeradores tienen que estar programados para no estar por debajo ni por encima de eso. Y de hecho, los nuevos equipos de ese tipo de refrigeradores vienen con alarmas. Entonces, en el momento en que se sube la temperatura o se baja, enseguida avisa y bueno, los tecnólogos biomédicos van y ajustan. Ajustan la temperatura para que no se dañe el medicamento. Los medicamentos normales que están a temperatura ambiente también tienen un control de humedad y tienen control de la temperatura ambiente. No pueden pasar de 25 grados. Entonces, todos los días debe registrarse que los termohigrómetros estén a las 10 de la mañana, por ejemplo,
a cómo estaba la temperatura y a cómo estaba la humedad y a cómo estaba la cadena de frío, y registrarlo en un formato que también hay que mostrarle a la Secretaría de Salud y al INVIMA cuando ellos llegan a revisar. Los medicamentos también, ellos solicitan que se semaforicen. O sea, es una recomendación semaforizarlo. Es decir, si la institución define que los medicamentos para uso no pueden adquirirse con más de 6 meses de vencimiento, o a los 6 meses de vencimiento yo tengo que estar pila, esos medicamentos se les pone una etiqueta verde donde dice, estos medicamentos se pueden usar. Pasados esos 6 meses o el año, lo que haya definido la institución, hasta el tiempo que también defina, se le pone la etiqueta amarilla para decir, ojo, este medicamento está próximo a vencerse, debes estar pendiente. Y por último, rojo, la etiqueta roja, a los medicamentos que ya están vencidos. Hay que definir cómo vamos a hacer para disponer de esos medicamentos y dispositivos médicos vencidos. Si los vamos a inactivar dentro de la institución antes de entregarlo a la transportadora de productos biológicos y de elementos biológicos peligrosos que se generan dentro de la atención. Si decidimos entregarla a esa empresa debe darnos un acta donde incineró o la disposición final que hizo, porque cuando la Secretaría de Salud viene y dice cuántos medicamentos se te vencieron, aquí está el listado de vencidos, ¿qué hiciste? Entonces uno tiene que demostrar, este número lo entregué y ellos me devolvieron qué hicieron con ese medicamento para que no pueda ser usado por nadie. Entonces son muy estrictos las dosis unitarias para los pacientes, etc. Sigue en ese orden. ¿Sí? Eso que usted dice me recuerda a un caso que vimos en Valledupar, de unas clínicas que estaban utilizando medicamentos vencidos y medicamentos adulterados. Tengo entendido que allí el INVIMA actuó porque se murieron, si no estoy mal, algunos niños, porque les tenían que suministrar una droga y vamos a ver que esa droga era adulterada o estaba vencida y se murieron una cantidad de niños. Tengo entendido que a las clínicas las multaron y hubo capturas y todo en unas clínicas en Valledupar como en el 2017 y 2018. O sea que el INVIMA, cuando hace ese seguimiento, es bien estricto. Y mire que se perdieron unas vidas, murió gente cuando no hicieron adecuadamente un procedimiento o cuando por ahorrarse un dinero o ganarse uno, metieron medicamentos que realmente no estaban aptos para utilizarlo en las personas. Así es. Y ese suceso generó que INVIMA se desplazara a todas las ciudades de la costa atlántica, por lo menos que me conste, iban por las clínicas sin previo aviso. En cualquier momento llegó el INVIMA. Y cuando a uno le dicen llegó el INVIMA, eso es tremendo. Entonces revisaron actas de recepción, actas de almacenamiento, revisan todo para identificar los medicamentos. Verificaron en esa ocasión, recuerdo, si la institución tenía medicamentos de esa clase. Entonces, verifican facturas, toman al azar de cualquier medicamento, no solo se limitaron a revisar esos medicamentos únicamente, tomaron al azar facturas de compra y hacen la trazabilidad para saber a quién se le compró, qué lote fue, si corresponde con lo que uno tiene allí. O sea, hay muchos controles muy estrictos. Después de eso siguen los procesos. ¿Sí? Quiero aprovechar para saludar un momentico aquí a las personas que están conectadas. Patri Espitia dice, excelente el tema de verificación de idoneidad y veracidad de los títulos. ¿Cuántos casos se han visto? El tema es fascinante. Un saludo a Patri, ahí en la ciudad de Montería. Haydin Martínez, desde Barranquilla, dice, aquí está Haydin viendo. Yadira Hernández dice, personal sin capacitación y verificación es oportunidad para corrupción. Excelente aporte ahí de Yadira Hernández con ese punto y un saludo especial ahí a Yadira que está conectado. Norman Palacio dice, maravilloso programa como siempre Armando y hoy más con tan excelente invitada. Gracias. Tatiana Hernández dice, excelente, veracidad en el conocimiento y abordaje temático. Saludo también especial a Tatiana. Mile Aguas dice, interesante tema, gracias por estos espacios Armando, es bueno tener conocimientos de todo un poco para no tragar entero y ser más precavidos.
Excelente, Mile. Ya saben que lo que quieran pueden compartir, escribirnos, preguntar o hacer aportes al tema. Muchas gracias a los que ya escribieron y a todos los que están allí conectados. Seguimos. Bien. Bueno, gracias a los señores que nos acompañan. Seguimos con procesos prioritarios, es la definición de todas las guías y protocolos que el Ministerio establece para el tratamiento de algunas enfermedades y a las cuales hay que hacer adherencia. Hay que capacitar al personal, hay que entregarlas, hay que controlar que las sigan a través de una auditoría a la adherencia a las guías para ver qué tanto los médicos y el profesional de la salud se está adhiriendo a esas guías previamente socializadas y divulgadas. Sigue la historia clínica, registros asistenciales, que es un tema muy crítico también porque la historia clínica, que es un documento privado que solo le pertenece al paciente y que queda en custodia de la IPS que lo atiende, refleja toda la historia de la atención del paciente. Y es muy delicado porque lo que queda consignado allí puede condenar o salvar a los profesionales de salud, al personal que interviene en la atención. Tiene unos requisitos específicos que debe diligenciar, toda esa parte, y la hora, la fecha y hora de atención de los pacientes y qué se hace. Y por último, interdependencia de servicio, que es la obligación que tiene el prestador de contratar los servicios que no presta directamente y que el paciente necesita para su atención. Por ejemplo, si una institución no tiene imágenes diagnósticas y es una institución hospitalaria y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, entonces debe contratar una institución, una empresa que preste el servicio de imágenes diagnósticas, que lo preste dentro de la institución, que lleve sus equipos y que lleve su personal. Entonces, a esas empresas contratadas se le tiene que hacer seguimiento, tiene que hacerse auditoría, verificar que cumpla con los estándares de habilitación y que esté cumpliendo con todo lo que exige el ministerio. Hasta allí podríamos dejar lo que son los estándares de habilitación. El segundo componente es la auditoría para la mejora continua. ¿Ibas a decir algo? Sí, puede un ciudadano, de pronto ahí dice el INVIMA y son entidades que están vigilando a las entidades, pero puede un ciudadano de pronto decir, bueno, yo voy a verificar que si los equipos los compraron bien y hacerle solicitudes o peticiones a una clínica en ese sentido, o no puede alguien de pronto como un particular o ciudadano solicitar esas informaciones. Como un particular que no ha estado atendido y que no tiene, digamos, un motivo para pensar que algo no se ha cumplido, no es viable. Pero las instituciones, cuando habilitan sus servicios, el Ministerio, la Secretaría de Salud les da unas estrellitas que son unas láminas donde dice qué servicio está habilitado. Entonces, si yo tengo consulta externa y tengo 50 especialidades que presto allí, entonces yo debo tener 50 estrellitas publicadas para que todo el mundo verifique. Ahora, si una persona estuvo en una institución de salud y considera que de pronto le causaron daño porque el equipo no funcionó, entonces él sí, como un usuario que se siente perjudicado, puede presentar una queja y solicitar que le demuestren que el equipo no falló, porque estaba malo, porque estaba dañado, o que le demuestren que el equipo se le hizo mantenimiento y que de pronto su falla fue un daño no previsto. O en ese sentido sí. Y la institución está en la obligación de responderle y demostrarle que el equipo sí estaba bien, que estaba en buen mantenimiento, que se había cumplido, etc. En ese caso sí se puede. Perfecto, excelente eso. Bueno, entonces el segundo componente del PAME, del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, es el Programa de Auditoría para la Mejora Continua. Es un programa que obligatoriamente tienen que llevar todas las instituciones de salud, independientemente del nivel de complejidad, independientemente de los servicios que preste, tiene que llevarlo. ¿Por qué? Porque el ministerio, ¿qué quiere en su sistema obligatorio? Que las instituciones vayan mejorando.
Entonces, hay dos formas para verificar el mejoramiento o para planear el mejoramiento del PAMIC, que es con estándares superiores de calidad o con seguridad del paciente. Cuando las instituciones tienen más de 45 empleados, sugiere el ministerio que haga con estándares de acreditación. Pero si son instituciones pequeñas, que lo haga con estándares de seguridad del paciente. Entonces, allí hay todo un cronograma, tiene una ruta crítica, debe empezar por la autoevaluación, es decir, un equipo de personas se reúnen para hacer la autoevaluación frente a esos estándares que está planteando el ministerio y decir si cumple o no cumple, calificarse de acuerdo a la capacidad de cumplimiento de 1 a 5. Eso nos da unos indicadores. Unos resultados que me dicen que hay unos procesos que están más flojos, que están calificados con 1, con 2, que no los estamos trabajando. Y esos procesos yo los selecciono. Y me dice, son muchos, normalmente son muchos, entonces prioriza. Entonces se vuelve a calificar los seleccionados para ver nuevamente de 1 a 5, a ver quiénes tienen la mejor calificación en el sentido inverso. Es decir, los que estén con 4 o 5 quiere decir que son los que están más críticos y a esos son los que yo tengo que empezar a trabajarle de manera inmediata. A esa priorización o a ese resultado de la priorización le defino la calidad esperada, es decir, dónde quiero estar. Si yo tengo servicio de urgencia y me llega un paciente con dolor abdominal, ¿en cuánto tiempo quiero yo tener identificado que ese paciente tiene problemas que puede ser del apéndice que está inflamada? Entonces yo digo, quiero definirlo en 3 horas, porque no quiero correr el riesgo de que el paciente se me ponga peor, se me agrave. Entonces, en esas 3 horas es mi calidad esperada. ¿Qué hago? Una auditoría para ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy de esa calidad que yo definí. A esa brecha de calidad que voy a encontrar, porque de pronto no lo estoy haciendo en 3 horas, sino en 6, en 7, en 8, a esa brecha, a ese espacio que no cubro, se llama brecha de calidad. A esa brecha de calidad yo le hago un plan de mejoramiento para empezar a cerrarla. Y luego de hacer el plan de mejoramiento, entonces defino en mi plan quiénes lo van a hacer, cómo lo van a hacer, cuáles son las herramientas, qué recursos necesito y se delega el trabajo. Cuando ya se le hace seguimiento y se le da el plazo, en ese plazo, casi siempre el PAMIC uno se gasta 1 año, en ese plazo entonces saca una evaluación del mejoramiento, en cuántas horas estaba, cuándo empecé y en cuántas horas voy. Y por último, un aprendizaje organizacional. Cada vez que yo cierre ese ciclo, yo voy dando un paso que me acerca a estándares superiores de calidad, es decir, un paso hacia la acreditación. ¿Quiénes no están obligados a hacer PAMIC? Los profesionales independientes. ¿Por qué? Porque el PAMIC no lo hace una persona o dos, lo hace un equipo de trabajo. Entonces, ellos están exentos de la obligación del PAMIC. El cuarto componente, que es el último, que es el sistema de información para la calidad, yo siempre lo traigo de tercero porque me encanta mucho acreditación y prefiero dejarlo de último. El sistema de información para la calidad no es más que el reporte de indicadores a los entes de control. Todo lo que hace la institución tiene que enviárselo al ministerio, a la Supersalud, 2 veces al año, semestralmente. El periodo que va del 1 de enero al 30 de junio se envía entre el 1 y el 31 de julio. Las instituciones tienen ese mes para bajar sus bases de datos del software, para limpiarlas, porque la información que pide no es toda la que está consignada en la base de datos. Entonces hay que limpiarla, hay que sacar los 2 nombres, los 2 apellidos, documentos de identidad, la EPS, si es subsidiado, si es contributivo, el código del municipio, el código de la enfermedad que consultó, el tiempo de atención, o sea, toda una información. Esas matrices, luego que se han limpiado, se suben a un archivo plano y del archivo plano se suben al software del ministerio. Allí fácilmente el ministerio le devuelve enseguida, o el software le devuelve enseguida diciendo tiene 3.500 errores. En una base de datos de 120.000
datos, imagínate buscar. Te toca empezar a buscar a ver si de pronto el código del municipio no corresponde, si el código de la EPS no corresponde, si era un backslash y se te fueron 2 o eran 2 y se te fue 1. Entonces, eso realmente es un trabajo bastante dispendioso. ¿Qué hace el ministerio con esa información? Toma decisiones. Dice, tenemos mucho espacio. El triaje 2, que es lo que mide, lo que pide el ministerio, el triaje 2 en urgencia. El tiempo que establece el ministerio, de acuerdo a los tiempos que envían las instituciones, es 30 minutos. En 30 minutos debe estarse atendiendo un paciente de triaje 2. Si el ministerio ve que ya las instituciones han bajado y lo están haciendo en 15 minutos, entonces empieza a bajar, a cortar. Para eso sirven todos los indicadores. Hay indicadores de todo, de la oportunidad de la atención de la consulta, de la oportunidad de la atención en la urgencia, de la oportunidad en los tratamientos. O sea, mide todo. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo vamos de tiempo? Eso del triaje es bastante complejo porque, por ejemplo, media hora, pero a mí me ha tocado que uno espera a veces hasta una hora, hora y media, y tiene uno que emberracarse de pronto para que le atiendan rápido al paciente. Y después uno a veces hace la nota y se queja, entonces no, que fue que el médico, no, que llegó una urgencia vital, entonces uno como paciente siempre le sacan un escudo que viene un código tal, entonces uno bueno, esperando ahí. Y generalmente el que va a una urgencia no porque quiera ir a jugar allá, sino porque se siente mal. Entonces, hay un paciente, porque de pronto, ¿qué puede hacer para reportar eso? O sea, que si de pronto alguien está esperando 1, 2 horas en un hospital para atención, o sea, ¿tiene alguna una línea que de pronto la gente puede decir, oye, fui a tal hora y me atendieron a tal, o qué puede hacer alguien ahí? Bueno, lo del triaje es un poco complicado porque el triaje está clasificado hasta triaje 5. El triaje 1, paciente que tiene en riesgo su vida o su integridad física. Llegó con una hemorragia, llegó con una herida sangrante, llegó con un miembro que se le puede perder si no se actúa rápidamente, llegó con un dolor muy fuerte, una embarazada es prioridad, la embarazada entra como triaje 1. Entonces, así estemos allí esperando, toca dejar que el triaje 1 entre. Al ministerio no le preocupa medir la atención del triaje 1. ¿Por qué? Porque esa es urgencia vital, eso hay que atenderlo enseguida. El triaje 2 es el que más le interesa al ministerio. ¿Por qué? Porque el paciente que llega de pronto con un dolor de cabeza, se le clasifica, no tiene de pronto otro síntoma visible, se le dice triaje 2, tiene que esperar hasta 30 minutos, entre comillas, por lo que tú decías, es muy cierto. Entonces, sobre ese paciente clasificado como triaje 2 es que hay que estar observando, porque no se sabe en qué momento pasa de triaje 2 a triaje 1, porque el dolor de cabeza se le puede convertir en la señal de que le va a dar un infarto o la señal de que le va a dar un derrame. Entonces, ese proceso allí, por eso es tan importante y no debe pasar de los 30 minutos. Ahí El pasa. triaje 3, dime. Ah, sí. El triaje 3 es el paciente que no está tan mal. Entonces, ese triaje 3 puede esperar hasta 2 horas. Entonces, ahí cuando uno ve que pasa el uno y pasa el otro, que llegaron después de mí y no me están atendiendo. El triaje 4 y el triaje 5 no debería atenderse. Entonces, el triaje 4 a veces se atiende y o se manda a consulta prioritaria a la EPS. Y el triaje 5 sí, definitivamente, señor, te puede esperar hasta 2 días. Si quiere esperar hasta 2 días para ser atendido, entonces quédese. Pero normalmente se devuelve porque ninguna EPS paga que se le atienda a un paciente de triaje 5 y casi no quieren pagar ni siquiera el triaje 4. Entonces, tiene ese problemita. Lo que le iba a decir es que hay un triaje que hace el vigilante también. Depende de la entidad. Hay unos vigilantes muy amables, otros no. Pero generalmente a veces hay unos vigilantes que ya se consideran médicos y primero le investigan por qué va la persona, o sea, él se informa primero a qué va la persona al médico y a veces se vuelve engorroso porque alguien va con un dolor, entonces primero hay que explicarle al vigilante por qué es que va la persona y terminan haciendo un triaje ellos ahí también. Eso es verdad y no debería ser. Eso es muy común.
pero no Sí. debería ser. El vigilante solo debe permitir el ingreso al paciente, porque el único que puede definir es el médico. Sí. Mire que Entonces, eso no está alguna bien. vez me llamaron por un caso de una violencia que tuvo alguien en un municipio y el vigilante se enteró de la historia y cuando ya, o sea, como que debe manejar la información con cierta privacidad. Entonces el Claro. vigilante, usted viene al caso de fulano de tal, o sea, de tal delito, o sea, ya sabía como toda la historia y a veces se vuelve engorroso eso y tal vez para la persona que vivió la situación no fue lo mejor que desde ahí se ventilara todo el asunto de... Sí, ahí se pierde la privacidad y la humanización. Bueno, por fin vamos a entrar al tema que es el que más me gusta, que es acreditación en salud. Digo que más me gusta porque es estándares superiores de calidad en la atención. Y si de pronto uno define que acreditación tal como está descrito es proceso voluntario periódico de autoevaluación interna, eso no dice nada para este caso. Pero la acreditación en salud son estándares superiores que establece el ministerio para que sea atendido un paciente. ¿Cuántas IPS hay en el país? Más de 50,000, creo yo. ¿Cuántas instituciones están acreditadas en el país? 34. Porque esos estándares no son fáciles de cumplir. Cuando acreditación interviene, ellos no verifican que si cumpliste la norma tal, si cumpliste la norma, no, ya ellos no van a normas, ya ellos van a otra parte, van a otras cosas. Pero sí son tan estrictos que si ven que de pronto hay un incumplimiento real de habilitación, ellos suspenden la visita y se van. ¿Quién es el dueño de acreditación? El ministerio. ¿Quién es el ente que acredita? Y CONTEC. Es el único ente que está autorizado en el país para certificar que una institución cumple con los estándares de acreditación. ¿Por qué CONTEC? Por lo que todos nosotros sabemos. Porque el sistema que está tan bien planteado, que es tan bonito, que es de los mejores que hay en Sudamérica, no funciona por el terrible mal de la corrupción que tenemos en nuestro país, dolorosamente. Entonces, el ministerio no puede asumir esa tarea por los niveles de corrupción, por la facilidad que hay para que se compre unos auditores. Entonces ellos abrieron una licitación y que gane el mejor ente particular que pueda hacerlo. Obviamente ese ente debía cumplir una serie de requisitos y el único que lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo es ICONTEC. Entonces, acreditación que tiene, también tiene 7 grupos de estándares, pero ya no empieza por gestión del talento humano o gerencia del talento humano. No, aquí empieza por el proceso de atención al cliente asistencial hospitalario y el proceso de atención al cliente asistencial ambulatorio, porque hay instituciones que solo son ambulatorias. Después de ese, el tercer estándar es direccionamiento estratégico y gerencia, que es, como es algo voluntario, es lo único voluntario del proceso obligatorio de salud, de calidad en salud, es decisión de la alta dirección, decisión del direccionamiento estratégico, entrar en ese proceso. ¿Por qué? Porque es una decisión, porque es un proceso costosísimo. Y no es un proceso costosísimo solo porque los asesores cobran mucha plata. Sí, los asesores cobran mucha plata porque el conocimiento que se tiene para poder direccionar una empresa hacia el logro de este objetivo es muy grande. Pero no es solo por eso, es porque gerencia del talento humano establece cosas muy estrictas. Todos los trabajadores de una institución que quiera acreditarse tienen que ser trabajadores directos de la institución. 0 contrato con cooperativas, 0 contrato con empresas de empleo temporal. Yo conozco una institución que ya se ha presentado 2 veces y es una institución buena, no es decir que sea excelente, pero una institución buena que de pronto podría quedar condicionado. No ha podido pasar, principalmente por la parte del talento humano, porque ellos tienen, sus trabajadores todos son de cooperativa y son de empresas de empleo temporal. Entonces acreditación no lo permite.
Luego de gerencia del talento humano, está gerencia del ambiente físico, que tiene relación con habilitación, en que es toda la parte de infraestructura de la institución. Gestión de la tecnología está relacionado con los estándares de dotación y mantenimiento, pero no se limita solamente a los equipos biomédicos, a toda la tecnología, y eso incluye medicamentos, eso incluye guías de práctica clínica, eso incluye equipos de cómputo, o sea, hace una trazabilidad de todo lo que es tecnología. Y por último, gerencia de la información, que no es sistema como normalmente piensa todo el mundo. Gerencia de la información, información y sistema, no. Es todo el proceso de atención que lógicamente requiere de una ayuda de sistema con el hardware y el software para que pueda generar la información que se requiere. Entonces, esos son los estándares de acreditación. Acreditación tiene 6 ejes. Y el primero es gestión clínica excelente y segura. ¿Eso qué quiere decir? Paciente con una atención segura. Y para darle una atención segura a un paciente se requieren muchísimas cosas. Y se requiere que la persona llegue a un nivel de transformación cultural tal que cuando comete el error pueda decirlo. Venga, deme el formato, yo diligencio porque acabo de darle el medicamento de un paciente a otro. O porque se me olvidó darle el medicamento y el paciente empeoró. O sea, a ese nivel llega la parte de atención clínica excelente y segura. Eso requiere una transformación del ser humano. El segundo eje, humanización de la atención. Y tiene que ver con lo que tú acababas de decir ahorita. El portero va a preguntar, pregunta en voz alta, repite en voz alta, todos los que estén por allí se van a enterar que la señora viene con una hemorragia. O sea, por favor, eso no tiene presentación. El portero no es el segundo gerente, el portero no es el médico, el portero solo está para controlar que de pronto haya una entrada más organizada, tiene que darle la información, dónde le van a hacer el triage, siéntese aquí por favor, o sea, para eso es el portero. Entonces, humanizar la atención duele también decirlo porque, ¿cómo así que vamos a humanizar al ser humano? Así que humanizar viene de humano. Entonces, hemos llegado a tal punto de deshumanización que tenemos que humanizarnos para poder brindar una atención con calidad, para brindar una atención fraternal, afectuosa, con el respeto que merece el paciente. Acreditación, que es de las cosas más hermosas que tiene acreditación, es que el paciente no es el ser único que hasta ahora se había tenido en cuenta. O sea, no es que el paciente es el paciente. Y entonces la mamá del paciente no podía preguntar por qué eso no es con usted. ¿Es usted el paciente? ¿A usted qué le interesa? No, acreditación dice, ojo que el paciente es un ser humano que tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene esposa o cónyuge, tiene tíos, primos, abuelos, un grupo de personas a su alrededor que siente y le duele lo que le pase a esa persona, a ese paciente, a ese ser humano. Entonces, tanto es respetable el paciente como su acompañante. Tanto debemos darle información al paciente como a su acompañante. Debemos ser respetuosos. Eso, aquello de que se oía mucho. Ay, venga para acá, chinito, indiecito, amiguito, viejito. No. Acreditación dice respeto. Señor, señora, usted. Nosotros somos muy dados por nuestra cultura de tutear a todo mundo y de decirle si es indígena, ay, mi indiecito lindo, ay, o sea, eso no se puede, o sea, uno tiene que ser respetuoso con el paciente y con su familia. Cuando un paciente llega con una enfermedad, una patología grave, cáncer, VIH, problema cardíaco que requiera un tratamiento, una cirugía de corazón abierto, todas las patologías graves que tenemos en nuestro país, y ¿cómo vamos nosotros a pensar que él o su familiar vienen muertos de la risa? No, vienen con un dolor, vienen con una incertidumbre, vienen con un temor de perder a su ser querido. Entonces, probablemente no vengan en la mejor tónica, probablemente vengan golpeando mesas, golpeando puertas,
probablemente vengan muy agresivos, porque ese dolor que tienen lo van a sacar de alguna forma y de pronto piensan que quien lo va a atender es el responsable de su problema de salud. Y yo siempre recalco, nosotros que estamos de este lado, debemos tener el suficiente amor, paciencia, tolerancia para entender cómo viene ese paciente. Entonces, saber que no lo podemos tratar de la manera brava o responderle en la misma medida en que de pronto él haya podido agredirme. Entonces, eso es humanizar la atención, es el respeto, es la custodia de la información, es no divulgar su patología delante de nadie, es no decirle delante del pasillo y que está la mamá del pacientico del lado, a decirle que tiene su paciente, si va mejorando, si no va mejorando. Otra cosa que pide acreditación es la información permanente. O sea, el paciente se le tiene que informar. Ahora, si el paciente no está en condiciones de recibir información, entonces a su familiar. Y permanentemente decirle, vea sus laboratorios mejoraron, no mejoraron, sigue igual. O sea, que no se tome por sorpresa una situación grave del paciente. También nos habla mucho de la gestión de la tecnología como otro de los ejes de acreditación, es cómo vamos a gestionar la tecnología, qué elementos vamos a utilizar, cómo vamos a modernizar nuestra tecnología, cómo vamos a estar a la altura de los cambios que se vienen dando. Gestión del riesgo, definir los riesgos antes de que ocurran. Para excluirlos, no, los riesgos nunca se van a excluir, pero por lo menos los identificamos, los clasificamos, los priorizamos y tomamos acciones que nos permitan poner barreras para que se repita tanto o por lo menos si sucede el impacto no sea tan grave para el paciente y familiar. No te escucho. Excelente esos puntos que toca el tema de la humanización es fundamental, es como una sensibilización a los prestadores de salud. Pues es que pasa que para ellos es un paciente más, para ellos es una persona más, pero la persona es un familiar que tiene, o sea, realmente la persona muchas veces llega alterada, llega preocupada y recibe no esa amabilidad o esa humanización. Y es un llamado también ahora con el caso del coronavirus. He recibido reportes de personas que conozco que han salido positivos y en vez de darles ese trato humanizado, de ayudarlos, de comprender, lo que hacen es atacar a la familia y eso reciben miles de llamadas de las entidades de salud, de la EPS, de la Secretaría Municipal, Departamental, como acosando a la gente y lo que hace es que las personas entren en pánico. Entonces he escuchado, me han reportado varios casos que en vez de acompañarle, decirle, bueno, supere, haga, simplemente se encargan es como de bombardear a la persona y a la familia cuando tiene esa enfermedad. Entonces qué bueno que las personas que estén a cargo del tema del coronavirus atiendan a la gente con humanización, que comprendan que nadie se quiere contagiar y que el que está contagiado no quiere una presión más, ni su familia tampoco. Por aquí Efraín Sierra dice, excelente tema, en especial en estos tiempos, gran abordaje y conocimiento. Un saludo a Efra. Rafael Guerra Londoño dice, excelente tema. Patri Espitia dice, en una experiencia personal, el conductor de la ambulancia me dijo que el resultado de una imagen diagnóstica que me hicieron mostraba unas bolitas extrañas. Casi me muero del susto y al final las tales bolitas no eran anormales. Lo que estábamos hablando ahorita, el conductor de la ambulancia leyendo las imágenes diagnósticas y dando pues opiniones al respecto. Terrible, terrible eso. Patri eso hay que dice, trabajarlo mucho y eso forma parte de la transformación cultural y eso es fuerte porque cambiarle el chip a la persona y enseñarle una nueva forma de ver al paciente y una nueva forma de saber sus límites, eso no es fácil de aprender. Eso requiere mucho trabajo. Y acreditación le pone como uno de los pilares de acreditación, transformación cultural.
Patri dice, enhorabuena, llega el concepto y práctica del trato humanizado del paciente y seguridad del paciente. Total, eso es una necesidad. O sea, como yo decía hace un rato, he tenido la oportunidad de estar en clínicas muy buenas y en otras no tanto, y realmente uno o lo tranquilizan con lo que tiene y le ayudan o le ponen una carga mayor. Yo recuerdo a alguien que me contaba en una clínica del interior del país que él tenía una enfermedad difícil y llegó un médico y le dijo, bueno, y ya usted sabe que ya está pronto a morir, usted sabe que está grave, que, o sea, la persona no tenía esa información así, y cuando el médico le habla de esa manera, esa persona obviamente entró en crisis, esa persona se desmejoró totalmente, porque el médico lo que le habló fue en esos términos, o sea, ya usted sabe que está grave y que se va a morir, o sea, una cosa que realmente fue totalmente desafortunada y que habla mal de esa persona que hizo eso. Yo tengo una curiosidad, usted ahorita dio una cifra bastante, hay más de 50.000 IPS y apenas hay acreditadas 40 y algo, dijo. 34. 34. ¿En qué zonas del país es donde más IPS acreditadas hay? Medellín y Bogotá. Medellín y Bogotá tienen el mayor número, Cali tiene 2, Barranquilla tiene 1, Santander hay como 3, pero la mayor cantidad se concentra. Hay otras regiones del país por el eje cafetero, pero la mayor concentración está en Bogotá y Medellín. O sea que Córdoba ni una. No. La más cercana que está trabajando en eso y que creo que es muy juiciosa es la clínica IMAT, pero todavía no lo ha logrado. O sea, no sé si ya pidieron visita, porque eso hay que solicitar la visita, esperar la programación. Esas visitas son costosísimas, son costosísimas. Esperar que haya una programación, que haya suficientes verificadores de parte de ICONTEC y envían, esperar a que le hagan la visita. Y si uno cumple los requisitos, pues entonces le dan la certificación. Si no, puede quedar condicionado, es decir, no alcanzó la calificación mínima, te damos un año para que te ajustes bien, envían un informe diciendo dónde están las principales fallas y pues cuando se cumple ese tiempo, uno vuelve y solicita la visita para ver si en el concepto de los verificadores, de los evaluadores, ya se pasa la calificación. Hombre, qué bien. Bueno, y qué lástima por nuestro departamento que no estamos pues metidos allí en esa calidad. De verdad que es muy bonito escuchar cómo debería ser nuestro sistema de salud. Es bonito de pronto ver cómo debe estar todo funcionando y en bienestar de la gente. Es triste lo que hablamos del tema que la corrupción, porque los recursos están, o sea, tristemente que los recursos están. Lo triste es que muchas personas que los administran más bien prefieren invertirlos de otras maneras y no invertirlo en realmente brindarle a la gente esa calidad en el servicio, en ese bienestar. Y hacen muy mal uso de los recursos. Nosotros tenemos, ¿cuántas EPS han cerrado? Muchas, y las siguen cerrando. ¿Por qué? Porque se han robado la plata, así claritico, se han robado la plata. Sobre todo, no solo del subsidiado, también del contributivo, pero ha sido un desfalco tremendo a la salud. Y sí podemos decir que nuestro sistema de gestión ha sido beneficioso en el sentido de que por la universalidad, las personas que no tienen capacidad económica para pagar su aporte a la seguridad social, entonces quedan beneficiados con los que sí hacemos aporte a la seguridad social. Y ellos reciben toda la atención que requieren, independientemente del costo de un tratamiento. Por ejemplo, los pacientes oncológicos. Algunos tratamientos de los pacientes oncológicos son económicos. Puede costar, cada sesión de quimio puede costar 700,000 pesos, pero tiene que hacerse 4 al mes. Pero hay pacientes que su estado de salud es tan grave
que una quimio requiere de unos medicamentos y cuya aplicación o administración por sesión puede estar costando hasta 60 millones de pesos. Entonces, en medio de todo, en medio del despilfarro, en medio de todo el incumplimiento, encontramos que termina siendo muy bueno el sistema. Por eso yo digo, es de los mejores sistemas de Latinoamérica, con todas y sus fallas. ¿Para quién no es muy bueno? Para la persona que tomó traguito, entonces el lunes está tan mal que no puede ir a trabajar, llega a la urgencia, le toca esperar 3 horas que lo atiendan y el médico le manda acetaminofén para el dolor de cabeza o cualquier cosa de esa. Para las personas que no tenemos patologías graves y que de pronto vamos porque tenemos una raquiña en la piel que necesita y amerita que se le atienda. Entonces, ¿qué va a mandar el médico? Algo solo para eso. Entonces, pero cuando una persona tiene una patología grave, puede ver los beneficios del sistema. Sí, eso de la universalidad es bonito. Ese tema del sistema de salud es muy, muy humanizante. O sea, el que la persona, el que paga, pueda contribuir, el que no puede estar subsidiado. Eso creo que es una gran garantía para la gente y muchas veces, incluso en el subsidiado, la gente recibe una mejor atención. Muchas veces, y conozco casos que gente con el contributivo le toca hacer más trámites y hay gente con el subsidiado le va muy bien y le hacen toda la atención. Como decía, hay casos donde la gente, y se ve muy bien, donde la atención es especial. Hay otros donde nos toca recurrir a las acciones de tutela para lograr que a esa persona no le vulneren sus derechos fundamentales en la salud. Pero en términos generales, si no es por la corrupción, el sistema funcionaría de forma estupenda. Y más con eso de la calidad. Y qué bueno que más entidades se motiven a la calidad. Y qué bueno que también los organismos del ministerio también estén muy pendientes y estén verificando esas habilitaciones para que los que no están haciendo las cosas bien puedan coger la línea, como quien dice, y brindarnos un mejor servicio a los ciudadanos, a los usuarios. No sé si quería dar alguna recomendación, ya el tiempo se nos va acabando. Si no hay ninguna otra pregunta. Vamos a mirar si hay alguna pregunta por acá. No, no hay preguntas, hay personas allí conectadas. Muchas gracias a todos. Muy agradecido ya me reportan que hay una pregunta. Muy agradecido por su tiempo, realmente muy interesante el tema. Yo creo que hemos aprendido mucho del sistema. Creo que podemos tal vez algunos motivarnos a solicitar al ministerio si vemos algunas fallas que de pronto son muy reiterativas en algunas instituciones prestadoras del servicio, de pronto motivarnos a hacerle ese seguimiento para que se nos beneficie a todos nuestra calidad en salud. Utilizar el buzón de sugerencia, poner quejas cuando haya un mal servicio, una inconformidad con la atención, se pone la queja y debe haber una respuesta en un máximo de 15 días hábiles. Responder las encuestas de satisfacción, porque eso también da una medición y eso hay que reportarlo al ministerio. ¿Qué tan satisfecho está el usuario que se está atendiendo? Y de las ventajas de pronto es que si no estoy satisfecha con esta IPS donde me delegaron, yo puedo pedir cambio y tienen que dármelo. O sea, es un derecho que también se tiene en salud. Por aquí Olga Correa nos escribe algo y dice, considero que la certificación debería ser obligatoria, pasando un mínimo de años para que las entidades cumplan todos los requisitos. También estoy de acuerdo con eso, que se pueda poner como más estricto esa prestación del servicio y que esa certificación se convierta obligatoria para esas IPS. Sí, eso se cree que más adelante va a ser obligatorio. Por eso hasta ahora es voluntaria, pero creo que con el tiempo va a llegar a ser obligatorio. Bueno, muchísimas gracias. Le reitero, pues, me ha parecido muy, muy interesante el tema. Felicitarla por el manejo tan ameno y tan importante que tiene sobre el tema. Éxitos en toda esa. Sé que ha tenido que ver con esa entidad que es la única acreditada en Barranquilla. Qué bueno que se vean esos frutos de su trabajo. Y si hay alguno que esté viendo esta
entrevista y también puede contactarla a través de las redes sociales suyas si tiene una clínica y se quiere entrar a esa certificación, a esa acreditación. Creo que usted tendría todas las condiciones para asesorarlo. Así es. Bueno, Armando, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a los que nos acompañaron y espero pues haber contribuido en algo al manejo del tema. Un tema muy interesante. Muy chévere. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.